El caso del Fofo Márquez, muchas preguntas para nuestros invitados. Héctor Pérez Rivera, abogado penalista que ha llevado casos mediáticos muy fuertes, que han llegado incluso a ser material para series de Netflix, en las cuales has aparecido tú justamente. Héctor Pérez Rivera y Felipe Gaitán Alcalá, sociólogo. Mucha gente comentándonos en nuestro canal de YouTube de Grupo Fórmula, pues indignados al ver las imágenes, diciendo que horrible lo que ven. Helga Argueta dice: una amiga no pudo demostrar que a su hija la mató su novio porque no le pegaba en partes visibles, le pegaba con una toalla en el estómago y salió libre. Entonces, bueno, mucha gente que desconfía del sistema judicial, y hay varias preguntas que tenemos. Para empezar, entonces retomamos. Al Fofo Márquez se le declara culpable de tentativa de feminicidio, se le dan 17 años, que es más o menos el promedio con base en este delito. Ahora, quiero que subrayemos y que nos quede muy claro, mi querido Héctor Pérez Rivera, abogado penalista, ¿por qué existe o por qué es bueno, es constructivo que exista el feminicidio como delito? Porque hay quien dice: no, pues es un homicidio, ¿por qué tiene que haber un feminicidio? Incluso el presidente de Argentina, Milei, está, no sé si ya quitó ya lo quitó, ¿verdad? O lo está en proceso de quitarlo, y aquí en México hay corrientes que piden que se quite al feminicidio como un delito porque ya existe el homicidio. Y obviamente pues todo el movimiento feminista dice que no. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre un homicidio, o sea, que maten a un hombre, o a una mujer, el feminicidio? ¿Cuál es la diferencia? Lo que protege la ley. La ley siempre protege algo que se llama bien jurídico tutelado. En el caso del homicidio es la vida, y en el feminicidio es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Cómo surge el tipo penal de feminicidio? Surge a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy conocida, que se llama González y otras, el caso del Campo Algodonero, que habla sobre 9 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un predio urbano conocido como el Campo Algodonero. Ese caso nos tocó a nosotros, a los 3 socios de mi despacho, representarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y contamos ahí con la pericia experta de Julia Monarres, la antropóloga, una gran antropóloga social, que explicó a la Corte Interamericana justo cuáles son las condiciones en las cuales se puede identificar en una privación de la vida violencia misógina. Y se establecen generalmente 2 corrientes, ¿no? Cuando es la violencia íntima, es decir, por ejemplo, el caso que comentaba la radioescucha de cuando es la pareja sentimental, es decir, que se conoce el feminicidio íntimo, o el llamado feminicidio sexual, que es cuando la motivación de la víctima es una agresión en torno a la sexualidad de la víctima, que es lo que vemos casi siempre en los llamados asesinos en serie. En otros casos, la propia violencia misógina es una manifestación social, que me parece que este es claramente el caso del Fofo Márquez. El artículo correspondiente del Código Penal del Estado de México, que tipifica el feminicidio, el 281, tiene una fracción octava que dice cuando se ejerza violencia de género. Y entonces, ¿cómo podemos identificar de forma muy clara para el público cuando hay violencia de género? Es decir, cuando claramente se basa desde la presuposición de la superioridad del hombre sobre la mujer, ya sea física, económica, moral. En este caso, la pregunta que yo hacía al principio es: ¿él hubiera agredido a su víctima con esta brutalidad si él hubiera sido un varón? Y me parece que no. Es decir, claramente la conducta es: él aprovecha su circunstancia de ventaja física sobre ella para agredirla de la forma. Incluso ella misma relata que hay una serie de insultos que le dicen vieja pendeja, por ejemplo, ¿no? Perdón la expresión, pero esto es importante para entender cómo hay un contexto de violencia de género en la conducta del agresor. Y por eso existe el tipo de feminicidio, porque está visibilizando una situación particular de violencia. Es decir, no es que sea más grave matar a un hombre que a una mujer, no, o viceversa, sino que la forma en la que se agrede a las mujeres lesiona otros derechos más allá de la vida, que es este derecho general a una vida libre de violencia, y así lo ha reconocido tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema Corte, ¿no? Hay un gran estudio de la jurisprudencia que dice que hay una protección, y que aparte, y este caso me parece muy importante, y el colega sociólogo puede ser mucho más enfático en ello, tiene que haber un tema de violencia, la pena tiene una función social, que es decirle a la sociedad: si tú haces esto, la sociedad va a actuar en consecuencia. Y hay un mensaje social y una función social de la pena. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Cuando tú agredes a una mujer, te vas a enfrentar a consecuencias
severas. Y ese es el mensaje que debe dar el hoy tan denostado Estado de Derecho. Y un poco lo que preguntamos antes de salir del aire, ya para concluir esta intervención, el tema de, hay una rehabilitación. El ideal del sistema de justicia es que sí. Él va a salir, tiene 17 años, va a salir... Puede salir a la mitad. Puede salir a la mitad, o sea que wow, o sea, son 9 años. 9 años. Pero ahora sí, para salir a la mitad, ¿qué necesita? En primer lugar, cumplir algo que se llama un plan de actividades. Es decir, él tiene que, durante su estancia en prisión, trabajar, estudiar, hacer deporte, hacer servicio comunitario. Es decir, terapia. Una terapia, es decir, una serie de condiciones que le pone el juez de ejecución para poder obtener un beneficio preliberacional. Si no las ha cumplido, es decir, no nada más es por el simple paso del tiempo, tendría que cumplir estas condiciones que acercan al ideal de rehabilitación, que realmente es un ideal jurídico, un ideal del sistema penitenciario, pero por otro lado pagar la reparación del daño. Y aquí es donde también se ha cuestionado mucho la sentencia. La reparación del daño la fijaron cerca de 225,000 pesos. Se establece si esto es proporcional. Sinceramente, en nuestro sistema de justicia no tenemos una reparación integral del daño basado en todas las condiciones del caso. Lo que hace mucho la ley es decir, bueno, ¿cuánto gastaste en abogados? ¿Cuánto gastaste en el médico? ¿Vas a necesitar terapia psicológica? Eso es lo que se te fija de reparación. No hay un concepto de integralidad en la reparación, como puede haber en otras jurisdicciones, que lo que tenemos más cercano a través de los medios de comunicación, las películas, es Estados Unidos, ¿no? Entonces, para que esta persona pueda obtener su libertad, puede hacerlo a la mitad de la pena, aproximadamente 8 años, porque lleva cerca de 1 año en prisión preventiva, más que cumpla todo este plan de rehabilitación, más que pague la reparación del daño que fue fijada por el juez, ¿no? Esas son las condiciones. Y aquí sí el tema es cuánto es justo que una persona esté en la cárcel. Sería una pregunta interesante. Y que salga rehabilitado realmente. Y que no salga rehabilitado. No perfeccionado. Hay sistemas más violento, pues. Hay sistemas de justicia como el de Alemania, que la pena máxima son 20 años, porque ellos consideran que es un tiempo suficiente para rehabilitar a una persona. Sí. En este caso, este tipo de situaciones son ya más propias que del caso, sino de nuestro sistema de justicia. Oye, Felipe Gaitán Alcalá, pues escuchamos todo esto y nos da mucho de qué pensar, porque sobre todo se ha hecho una guerra en redes sociales donde mucha gente dice, pues si no fue, ¿por qué feminicidio? Fue una golpiza. ¿Hemos normalizado los golpes a las mujeres? ¿Por qué presidentes como Milei en Argentina quieren quitar el feminicidio? Y aquí en México hay gente que también lo quiere eliminar. Sí, cuéntanos tu punto de vista. Hubo un debate sobre eliminar esta parte del feminicidio y calificarlo como homicidio, y hubo toda una serie de resistencias precisamente. ¿Quién lo promovía en México eso? En su momento lo promovió lo que era la Procuraduría de la Fiscalía propiamente General de la República. Es decir, hubo en su momento la propuesta de eliminar esta... ¿Siguiendo las órdenes de...? No, fue una iniciativa, digamos, fue algo como para actualizar, dijeron ellos, para actualizar el Código Penal. Okay. Entonces, pero bueno, Héctor es abogado, conoce mucho más de estas partes legales. Yo lo que te puedo decir en términos antropológicos y sociales es que el feminicidio se cataloga de esa manera porque hay un odio por género y un odio por identidad. Es decir, por ser mujer, más allá de cualquier otra cosa, hay este criterio de superioridad, por supuesto, pero sobre todo por ser mujer, en este caso, es la violencia hacia las mujeres es por ser simplemente mujeres. ¿Y de dónde viene, sociológicamente, de dónde viene ese odio? Fíjate que ha sido una pauta cultural que durante muchos años estuvo invisibilizada, o sea, normalizamos durante mucho tiempo, ahorita lo decías, el golpear a la mujer, el castigarla, el maltratarla, incluso el tema mismo de tenerla en el hogar y que tuviera la obligación de hacer las cosas, si no, de alguna manera habría que educarlas, decían los viejos en los años 50, 40, la forma en que tendrían que servir y tenía que estar al pendiente del hombre. Sí, había una frase muy nefasta que decía, no, pues cásate con una jovencita para que le eduques a tu modo. Exactamente, y eso ya es violencia de entrada. Sí. Entonces, lo que vemos aquí en este caso es precisamente la manifestación extrema de la violencia contra las mujeres, en este caso la golpiza, que se pudo grabar gracias a una cámara de vigilancia de seguridad. Pero ¿qué hubiera pasado si no se hubiera grabado? Exacto. Entonces, ¿y qué hubiera pasado si no hubiera sido un personaje mediático como este youtuber, influencer? Márquez, Sí, y
¿qué hubiera pasado? Hay muchísimos casos que pasan desapercibidos en nuestra sociedad. Basta con que sean mediáticos para volverse de alguna manera en el ojo público y entonces sí se vuelve, se vuelve parte de la opinión pública. Pero muchísimos casos hemos normalizado. Incluso hoy en redes sociales vemos una tendencia a volver a reivindicar esta parte de la violencia contra las mujeres. Hay segmentos, por ejemplo, influencers, youtubers que hablan sobre esta parte de por qué tenemos que hacer la diferencia de la violencia contra las mujeres y la violencia es violencia a final de cuentas y que de alguna manera, en algunos casos, entre broma y broma, la verdad se asoma, llegan a decir, pues hay que educarlas, golpearlas, mándalas a la cocina, etcétera, etcétera. Entonces, persiste el tema. Sí, persiste todavía este tema. ¿Qué es lo que pasa? No es que no existiera antes, es que ahora se vuelve visible. Sí. Y en las redes digitales esto se vuelve importante. ¿Por qué este tema se vuelve parte de la opinión pública? Porque tiene varios ingredientes. Primero, tiene el personaje. O sea, finalmente es un personaje que muestra poder, que muestra dinero, que muestra una serie de elementos que en las redes sociales, en las redes digitales, se vuelve como parte del gran escaparate. Segundo, siempre hablaba de impunidad. Es decir, que él podía hacer lo que quisiera. Incluso en algunos de los videos, él señala que golpeó a algún policía o algunos policías en Estados Unidos. O sea, el grado de impunidad que llegó a manifestar. Y tercero, tiene que ver con que finalmente era un personaje que parte de la construcción de ese personaje fue hacerse odiar dentro de las redes digitales. Entonces, era el cóctel perfecto que acabó en esta cuestión para que pudiera ser un caso mediático por este tema de la violencia. La violencia con todas las partes técnicas dentro del derecho puede tener todos los asegúnes, pero la violencia es la violencia y es una violencia que se ejerce contra una mujer en este caso y que bueno, ya el derecho está actuando en ese sentido, pero de entrada lo que causa escozor y lo que molesta es el tema de el ejercicio de la fuerza, de la violencia, del poder y de la impunidad que se creyó en este caso. Claro. Y hay otro video que circula por ahí donde sale el Fofo siendo agredido por policías, ¿no? Creo que le están dando unas cachetadas o algo. Ya dentro del penal. Ya dentro del penal. Entonces, mucha gente cuestionó, ¿será real? ¿No será real? ¿Lo habrán montado para que después él diga que fue injusto y ayudarle a salir? También hubo quien dijo, pues por más que sea culpable no lo deberían haber golpeado. Y hay quien dijo, por supuesto, que qué bueno que lo golpearon, se lo merecía. Entonces, la reacción social es bastante polarizada. Sí, y sobre todo ahí en el imaginario social, digo, el mundo carcelario es un mundo, digamos, oscuro, es un mundo que es un hoyo negro, pero en el imaginario popular siempre te dicen, cuando llegues a la cárcel te van a dar tu merecido. Cuando dice, llega un violador te van a aplicar la misma, cuando llega un golpeador le van a aplicar la misma. En ese sentido, en ese imaginario es como una forma de justicia inmediata. No hay que esperar todos los tribunales. Una venganza. Es la venganza, a fin de cuentas, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Sí. Sí, en ese sentido. Entonces, puede ser cierto, hay un cuestionamiento al video que estamos viendo. Ese video se puede decir que sí es montado o no es montado, pero más allá de eso, refleja lo que este imaginario popular está diciendo de las cárceles. Es decir, que siempre hay alguien que la va a pagar, no por la ley, porque siempre hay márgenes de impunidad, sino la justicia popular llegó a través de este video, para algunos, para otros un montaje. Sí, dentro de yo sé que tú eres abogado penalista, Héctor Pérez Rivera, no has vivido en un reclusorio, pero pues sabes mucho de lo que ocurre adentro. Con base en la cultura de los reclusorios, ¿sí sería probable que los mismos reclusos le cobren lo que hizo? Desafortunadamente sí. En la vida penitenciaria hay un nivel de violencia muy grave y también un nivel de lo que se llama autogobierno, es decir, que los reclusos imponen su voluntad, imponen sus reglas al interior de los centros penitenciarios. Pero también hay otra cosa que es real y es que las personas con cierto poder adquisitivo pueden pagar protección, pueden pagar personas que los custodien o incluso pagar para no ser agredidos, ¿no? Pagar incluso muchos privilegios, ¿no? Hemos sabido de personas que viven adentro con televisiones, consolas de videojuegos, que reciben comidas de lujo, que reciben visitas fuera de los horarios establecidos. ¿Por qué? Porque no hemos logrado tener un sistema penitenciario que realmente pueda ser un castigo en los términos que está pensado, sino entonces yo pensaría que una persona que presumió de tal poder adquisitivo probablemente vaya a pagar ciertos niveles de protección, ¿no? Este video
que vimos, a mí me parece, desde mi punto de vista sobre la materia, que es un video fabricado. He tenido algunas personas que hemos acompañado sus casos que han estado en este centro penitenciario y el nivel de agresión es diferente, ¿no? Y las formas de agresión son diferentes. En este caso me parece que es más bien una forma de generar empatía hacia él. No me parece que sea un video de un hecho real porque, y desafortunadamente lo digo, la tortura en ese centro penitenciario en particular es brutal, ¿no? Nosotros, justo uno de los casos que mencionabas, el caso Vallarta, que acompañamos a varios integrantes de la familia Vallarta, los relatos de tortura que ellos hacen son espeluznantes. ¿Tortura, ¿no? de parte de los custodios o de parte de los otros reos? Tortura por parte de las autoridades penitenciarias, ¿no? Okay. Y entonces, ahí sí. Y no lo graban, obviamente, porque ahí está una cámara en primer plano. La pregunta es si un policía le pegaría así a un reo grabándolo con una cámara ahí frente y donde se nota claramente y donde ha pasado un caso hace poco en Guanajuato, un caso muy burdo, donde policías municipales en Celaya golpean a un par de personas detenidas y los obligan después a besarse. Hubo un caso muy brutal aquí en la Ciudad de México, donde se graba cómo policías de la Ciudad de México sumergían en una cubeta con agua en la que estaban orinando a una persona detenida. Uno, de hecho, de esos policías es el tema fue Abraham Torres Tranquilino, que fue uno de los sentenciados por el caso Narvarte. Y a esto voy. Sí hay, y lo que decía mi colega, hay un tema brutal de incentivo perverso de la justicia, ¿no? El policía que tortura cree que está haciendo justicia. ¿Por qué? Porque justo no confía en el propio sistema que representa. Hay un ejemplo que yo le doy yo doy muchas clases sobre el tema de tortura, son los temas que me apasionan, y les pongo un ejemplo de la película de Batman, El Caballero de la Noche, que es un justiciero. Sí. Y él está en una escena con el Joker, y y le permiten que entre a interrogarlo, y le da una golpiza brutal. Y entonces yo le digo a mis alumnos, pero Batman es bueno, Batman es el héroe. ¿Por qué está golpeando? Pues porque él es malo, él es un delincuente. Claro, se justifica porque es un delincuente. Y entonces de repente digo, no, eso es un crimen, les leo la ley y les digo, Batman tendría que ser procesado penalmente por eso. Claro, porque ya nos brincamos el juicio. Oigan, una pausita y volvemos. Si quieren seguirnos en Telefórmula, se van a quedar con Maxine Goodside. Quieren seguirnos, vengan al canal de YouTube de Grupo Fórmula, en TikTok, en Facebook o en YouTube. Ahí seguimos el tema con ellos. Después de mensajes, seguiremos con preguntas. Ya hay gente aquí en el grupo de YouTube que no entiende todavía lo del feminicidio, lo está cuestionando y quiero que lo sigamos comentando. Soy Marco Antonio